marco de una revisión bibliográfica, y lo que se encontró pues, es que realmente actualmente el tema del suicidio es una problemática de salud pública que pues está aquejando no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial a muchas familias, y que se está viendo ahora en los establecimientos educativos e incluso en las empresas y en los demás ámbitos de la vida, ¿no? Se menciona que cada año se suicida en el mundo 1 millón de personas aproximadamente, y que pues la mortalidad está entre los jóvenes de 15 y 24 años de edad, en adolescentes. Sin embargo, hay estudios que demuestran que hay de ahí para abajito, entonces de los 10 años de edad ya podemos encontrar chicos, niños, niñas que se están suicidando, se están atentando contra su vida. Es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial. Ya a nivel Colombia, los estudios demuestran y revelan que las personas que se encuentran realizando conductas suicidas o conductas autolíticas están en un rango de edad de los 30 y 44 años de edad. Vuelve nuevamente a suceder otras estadísticas, otros estudios mucho más actuales en los que vemos que este rango de edad empieza a bajar, a disminuir, y los ubicamos entre 18 y 29 años de edad. Vemos que está siendo como muy frecuente una tasa de mortalidad del suicidio en chicos muy jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Bueno, como generalidades del tema, Valenzuela propone que el suicidio incluye tres etapas, que es la ideación suicida, el intento suicida y la conducta suicida. Esto lo entendemos como la ideación, como todos aquellos pensamientos, ideas, cogniciones referidos a la muerte propia, y todo lo que vamos pensando referente a esto. Ya referido al intento suicida, vale la redundancia, como su nombre lo indica, es un intento fallido que comete el individuo y no alcanza la meta final, la cual es la muerte propia en su momento. Ya la conducta suicida es el acto consumado, el individuo que realiza las conductas o sus actos autolíticos llega a la finalización de su meta y pues encontramos ya como tal el suicidio. Hay unos autores que proponen, que dicen y enuncian que el suicidio es un proceso dinámico, va de una ideación pasiva, la cual pues, es el simple hecho de pensar en, bueno, no me siento bien, no le encuentro solución a los problemas que se me están presentando, no veo ninguna solución, nada de lo que me dicen pues me ayuda ni me alivia, no alivia ese malestar psicológico, ese malestar emocional que se está sintiendo en su momento, y pues empiezan a idear, a pensar en por qué no acabar las cosas pues con la muerte. Y ahí pasa a una visualización del acto, que es en el imaginario del individuo, empezar pues a ver cuáles podrían ser las opciones o posibilidades que tiene de llevar a cabo las conductas autolíticas o conductas suicidas. Pasa un proceso de planeación en el que comienza, bueno, tal día, tal hora. Realmente se ve que, y se han demostrado en los estudios, que sí hay una planeación antes de cometer el acto, una planeación bastante, pues, estricta en muchos de los casos, como hay otros que simplemente fue el momento de sentimiento, de emocionalidad que los lleva a cometer estas conductas. Como factores de riesgo del suicidio tenemos los biológicos, los trastornos psiquiátricos, los factores sociales y familiares.
En los factores biológicos se ha encontrado que hay una disminución de serotonina, la cual es la encargada de controlar o aminorar ciertos cosas en el cerebro y se da cuenta que hay una disminución de esta. De igual manera, hay una mayor concentración de noradrenalina, norepinefrina y bajos niveles de dopamina. En cuanto a los trastornos psiquiátricos, encontramos con frecuencia que las personas que son llevadas a los centros de salud por lesiones que han cometido ellos mismos están relacionados con los trastornos depresivos, con las dependencias, con abusos de sustancias psicoactivas, los trastornos de personalidad y los trastornos de ansiedad. En cuanto a los factores sociales, encontramos que el aislamiento social, el divorcio, el desempleo, los problemas legales y económicos que puedan estar afectando al individuo empiezan a ser un factor de riesgo y un detonante fuerte para llegar a las conductas suicidas. A nivel familiar, encontramos pues los antecedentes de suicidio, se ha visto y se ha encontrado, según refieren los estudios, que una persona que comete un intento de suicidio por lo menos está ligada a unos antecedentes familiares en cuanto a las conductas autolíticas, es decir, que hay al menos un familiar dentro de su núcleo que ha cometido o un intento suicida o ha cometido el suicidio como tal. Encontramos la historia familiar de trastornos psiquiátricos igualmente, el maltrato emocional, maltrato físico y el abuso sexual. El sociólogo francés Émile Durkheim propone y él dice desde su área, desde su ciencia, que realmente para que una persona llegue a esta situación, pues está mediada por lo general por factores sociales que son los que realmente detonan estas conductas en ellos. Que pueden haber predisposiciones, sin embargo, es el factor social lo que genera este detonamiento. Se ha encontrado que la mitad de los pacientes que han cometido por lo menos un intento suicida pertenecen a familias en las que han existido estos intentos o el acto consumado en sí mismo. Se han propuesto factores genéticos como hipótesis de posibles causas de estas conductas, pero pues realmente no hay una certeza de este hecho, es algo que se sigue estudiando en este momento y pues surge una pregunta y es, ¿realmente es herencia o es imitación? ¿Imitación por qué? Por lo general el niño, la niña o el adolescente que se encuentra en una familia en la que papá o mamá o hermano mayor o si hay alguien muy cercano a él o a ella que ha cometido algún intento o se ha lastimado con el fin de quitarse la vida, pues los niños especialmente empiezan a formar en sus cabecitas, en sus imaginarios, esquemas en los que empiezan a preguntarse el porqué de esto y empiezan a ver que hay una serie de factores alrededor de las personas en sus familias que han llegado a estas situaciones y a asociarlo con la solución de los problemas que puedan llegar a tener. El mecanismo genético lo relaciona directamente con la transmisión de trastornos mentales. Por lo general, en muchos de los casos que se han encontrado, papá o mamá o abuelo o abuela tienen un trastorno psiquiátrico, algún trastorno mental con el que han sido ya diagnosticados con anterioridad y pues la parte genética se empieza a ver que es por la transmisión de enfermedad mental y por esto se ven las conductas suicidas dentro de las familias. Hay unos aspectos asociados a la ideación, al intento y al acto consumado, en los cuales encontramos el género, en el que vemos que, pues, por lo general, muchos de las noticias, muchos de los casos que salen o que encontramos, leemos o que nos cuentan,
por lo general es el género femenino el que pues se suicidó una mujer de tantos años o llegó al hospital una mujer de tantas edades pues cortada, envenenada o por síndrome de ahorcamiento, entre otras. Sin embargo, esto se ha visto asociado a que realmente los casos de mujeres que se empiezan a encontrar es porque muchas de las mujeres, mucho del género femenino, acuden constantemente a buscar la ayuda de profesionales, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, porque pues se sienten emocionalmente o psicológicamente mal, se sienten débiles, bueno, entre otros. Entonces, encontramos que realmente pues los hombres tienden a suicidarse mucho más que las mujeres y son más letales a la hora de decir, es que me voy a suicidar o voy a acabar con esto, con este problema, voy a acabar con mi vida, y realmente lo hacen. Se ha encontrado que las mujeres utilizan todo esto, muchos de los autores y se leía en los artículos, en las investigaciones, que las mujeres ven esto y hacen de esto todo un drama. Y es algo que escuchamos muy comúnmente. Entonces utilizan las mujeres esto de voy a suicidar, me voy a cortar, me voy a envenenar como un acto manipulativo con el fin de obtener ciertos beneficios del otro, o por el contrario, el hecho de no querer ser abandonadas, ya sea por la pareja o por alguien perteneciente a su familia, pues se empiezan a presentar estas conductas. Otro de los aspectos asociados es la familia. Igualmente, como lo decíamos anteriormente, pues, muchas de las familias en las que encontramos personas que se han suicidado o que han intentado suicidarse, tienen esa historia familiar ahí atrás, con conductas suicidas, con maltrato infantil, incluso pues devolviendo un poco a lo que decía la doctora en la presentación inicial que hizo, toda esta violencia de género, el hecho de que hoy por hoy encontramos mucho esto en las familias, pues los niños, las niñas y los adolescentes están recogiendo todo esto, se está viendo un maltrato intrafamiliar, no solo para con las mujeres, sino también para con los niños. Y vemos que de igual manera el hecho de que el esposo trate mal a su esposa, muchas veces en presencia de sus hijos, esto es un maltrato a nivel psicológico para ellos. Entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué es lo que se están llevando de sus padres? ¿Cuál es el ejemplo que están recibiendo de ellos? Entonces empezamos a ver que es un aspecto que se encuentra asociado significativamente con todas estas conductas. Las relaciones sociales. Para muchos autores, incluyendo a Byron, las redes sociales son redes de apoyo para todos los seres humanos, para todos los que estamos acá. Las redes sociales son importantes, son significativas. Nosotros no estamos solitos en el mundo y no solo somos mi pareja y yo, o papá y mamá y yo, o mi hermano y yo, sino que también tenemos otros círculos, otros ambientes en los que nos movemos, en los que nos destacamos, en los que compartimos con amigos, con docentes, con compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son redes sociales de apoyo que a la hora de tener algún inconveniente, de haber algo que desajuste mis áreas vitales, que son mis áreas emocionales, mis áreas físicas, mis áreas psicológicas, empezamos a buscar ese apoyo, y no lo buscamos muchas veces en nuestras familias, sino que lo buscamos en otros ambientes como en los colegios, en los establecimientos educativos, como psicoorientadores los que están acá o como docentes de los que están acá presentes. Pues yo creo que se han encontrado también con todo esto, con el niño, la niña, el adolescente que pues de pronto se quiere acercar a buscar un apoyo, una ayuda, una orientación, un consejo sobre algo que está sucediendo. Entonces vemos que estas redes sociales son
son realmente un factor de protección que juega un papel importante, de vital importancia para todos, no solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino también para los adultos. Son factores de protección para estos comportamientos, estas conductas. Encontramos las características de personalidad, unas características muy específicas, las cuales son el perfeccionismo, cuando nos autoexigimos o cuando la sociedad no los exige. Entonces en casa, el papá o la mamá, bueno, es que tú tienes que dar más porque es que tú puedes dar más, esto no se puede quedar así en la nota del 3 o el 3.5 porque es una nota mediocre, tienes que dar más y empieza esa exigencia para con los muchachos y empieza él o ella a autoexigirse de igual manera. Entonces yo tengo que ser mejor porque yo puedo dar más y claro, eso no es malo, eso no es algo que uno diga, no, es que para qué les vamos a exigir a los muchachos. No, claro, hay que exigirles, porque todos pueden dar más, porque todos tienen las capacidades y las habilidades necesarias para dar mucho más de lo que se les pide, de lo que es en el colegio, o en sus casas, o en sus trabajos, cada uno de los que están acá. Sin embargo, llega un punto en el que ya sobrepasa los límites y estos muchachos, estos chicos empiezan a sentirse tan exigidos y tan presionados que en esa misma presión pues empiezan a hacer las cosas no muy bien y empiezan digamos en los colegios empiezan a aflojar con sus asignaturas, empiezan a decaer con las notas, a haber una pérdida total de asignaturas, de logros y todo lo que vemos en los colegios. Entonces empieza a jugar este rol del perfeccionismo, es que yo tengo que ser perfecto y en este mundo que actualmente la competencia, esa competitividad con el otro, que se empieza a dar frecuentemente, lleva a muchos muchachos a cometer actos en contra de sí mismos que pues muchos no llegan pues a ese acto consumado, como otros que lamentablemente lo logran. Acá en Ibagué hace poco se dio un caso de una chica de un colegio, hija de un docente, que se suicidó. El papá de la niña fue docente mío y pues tenía una serie de cosas, una serie de circunstancias en su familia. La niña creo vivía con la mamá y había una serie de cosas que estaban jugando ahí. No tenía una red social de apoyo fuerte, no había un factor de protección para ella. Su personalidad empezó a jugar una mala pasada pues con esto del perfeccionismo, empezó a aislarse y pues como vimos en las noticias llegó a este hecho lamentable. Lo otro es la ansiedad. Esas ansiedades que empiezan a darse también dirigido por esos perfeccionismos que empiezan a sentir esas presiones, las personalidades miedosas y preocupadas, la incapacidad para resolver problemas. No todos tenemos la misma capacidad de decir, es que si se me presentó el problema de que llevo perdiendo 2 asignaturas y como le digo a mi mamá y mi papá que están esperando 5 en todas las materias para que me dejen ir a la excursión o me dejen ir al paseo de convivencia, se empiezan a jugar estas ansiedades, estos miedos, las preocupaciones, y bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo un problema que pues para muchos no es nada? No es cuestión de vaya a ir a su papá, vaya a ir a su mamá y ya, no fue más, salió. Pero pues como digo, no todos somos iguales y no todos manejamos ni las mismas presiones ni los mismos factores de protección. Entonces empieza a jugar un papel importante esta incapacidad para resolver los problemas, las desesperanzas, las personas que son impulsivas y que aparte de esto tienen poca tolerancia a la frustración y pérdida de identidad y autocontrol. Las edades. Hace ya años atrás encontrábamos que las personas que
más cuando se es mujer y se tienen hijos. ¿Por qué? Porque se piensa, bueno, sí, quiero acabar con mi vida, pero bueno, esperemos un momentico, como que démonos la oportunidad de pensar, de reflexionar y de decir, si yo acabo con mi vida acá, ¿quién está detrás mío? Mi hijo, mi hija, y más cuando estos hijos son niños, niñas, adolescentes. Nosotros, pues, otro estudio nos decía, bueno, sí, es verdad, el tener hijos empieza a ser un factor muy preocupante, decir, bueno, tengo hijos, ¿yo para qué voy a acabar con mi vida? Si es que tengo todavía algo por qué vivir, algo por qué luchar, algo por qué seguir viviendo. Entonces encontraban que ya cuando hay hijos adultos, que ya tienen sus familias, dobles familias, esposas, esposos, hijos, empieza como a disminuir esa importancia familiar. Las ocupaciones. Se encontró que las condiciones de desempleo aumentan los riesgos de que una persona piense en suicidarse o cometa el acto en sí mismo. Se comprobó en muchos estudios que el 32% de los hombres y un 23% de mujeres cometieron por lo menos un intento suicida o consumado, y estos se encontraban desempleados. Igualmente se encontró que los bajos niveles de educación están influyendo en estos comportamientos y de manera significativa. Entonces, personas que no terminan sus estudios, que no alcanzan ni siquiera a terminar la primaria, empieza a jugar un papel importante, pues, por lo mismo. Entonces, hoy en día, pues, la persona que no se capacita, no estudia, difícilmente, no es imposible, pero difícilmente encontrará un empleo que, pues, pueda sostenerlo a sí mismo y que, pues, además pueda sostener a su familia. Bueno, otro aspecto es la salud física. Muchas de las personas que han pensado en suicidarse o que han llegado a las clínicas ya mal o que han fallecido por esto han sido personas que han sido diagnosticadas con anterioridad con enfermedades terminales como lo son el cáncer, el SIDA, la enfermedad de Huntington, la enfermedades cerebrovasculares, esclerosis múltiple, epilepsias, entre otros. ¿Esto por qué? Son enfermedades terminales en los que, pues, empieza un debilitamiento y un agotamiento progresivo del cuerpo y de la salud física, y que asimismo empieza a debilitar y agotar emocionalmente y psicológicamente a la persona. Vuelvo a repetir, más cuando no hay una red de apoyo, una red social, una red familiar que esté ahí con él o con ella, ayudándole, pues, con todo esto. Entonces empiezan a decir, bueno, yo tengo una enfermedad, en qué momento me voy a morir, pero, pues, ¿para qué seguir aguantando el dolor, las quimios, el rechazo cuando son enfermedades como lo son el SIDA o la enfermedad de Huntington ya a un nivel avanzado? Empieza a tornarse un rechazo social para con la persona. Entonces empiezan, pues, el evitamiento total que hacen es suicidarse. Los trastornos mentales que se encuentran relacionados con las conductas suicidas son el trastorno depresivo mayor, en un 39.4%, el abuso de alcohol y sustancias psicoactivas, en un 35.5%, y el trastorno reactivo con síntomas depresivos. Hay trastornos de personalidad que juegan también un papel importante en esto, y se encontró que el trastorno límite de personalidad o trastorno borderline es el que hace presencia usualmente en las conductas suicidas de jóvenes o adultos. Esto fue algo que empezó, pues, a marcarse, pues, un camino, una guía para hacer este trabajo, y empezamos a ver que el hecho de que era un trastorno de personalidad ahí presente, y que es un trastorno que hasta el momento no ha sido abordado con amplitud
nos dio el interés por este tema. En cuanto a estadísticas, encontramos que a nivel departamental en el Tolima la tasa de mortalidad es del 2.8%, a nivel Ibagué es del 4.4%. Estas estadísticas son del 2011. Estas estadísticas son del 2011, fueron las estadísticas que nos facilitó la gobernación el año pasado, fueron las últimas estadísticas que tenían en ese momento. Y encontramos que la ciudad de Ibagué es el municipio que se ocupa en uno de los primeros lugares en el departamento del Tolima con una de las tasas más altas en cuanto al suicidio. Empezamos como a ver una preocupación en esto y como bueno, ¿qué está pasando en la ciudad de Ibagué? En los municipios rurales la tasa de mortalidad realmente es muy baja. Como lo digo, Ibagué prácticamente fue el primer lugar en la tasa de mortalidad del suicidio, especialmente mujeres y hombres jóvenes. Las edades que se encontraron para ambos géneros fueron de 15, 44 y 45 años de edad. Las mujeres se encontraron que fueron 3 casos que se dieron y en los hombres 13 casos. Esto nos dieron las estadísticas que los hombres en Ibagué se suicidan muchísimo más que las mujeres, que es mucho más frecuente encontrar esto en el género masculino. Forenses, igualmente del año 2011, nos facilitaron estas estadísticas, también a nivel Tolima, a nivel Ibagué. Tolima, 39 casos en los hombres, Ibagué, 25 casos, mujeres, 7 casos y 6 casos en Ibagué. Es una diferencia bastante alta en el género, lo que se está viendo, y vuelvo y repito, en edades bastante jóvenes. Bueno, yo les decía que el trastorno de personalidad, el trastorno borderline, fue el que se encontró que puntuaba bastante alto en la relación que hay en cuanto a conductas suicidas. Este trastorno, el trastorno de la personalidad, que hasta la fecha pues ha sido poco estudiado, hasta ahorita se está empezando como a ver muchísimos más estudios respecto a este, y sugieren que las características clínicas de este trastorno están presentes en las personas que han cometido por lo menos un intento suicida. El TLP es definido como un trastorno mental o psiquiátrico crónico en el cual se encuentra asociado con diferentes características clínicas de alta relevancia, como los comportamientos impulsivos y suicidas. Esto hace que el trastorno sea de más difícil diagnóstico, puesto que encontramos que tiene una comorbilidad con otros trastornos como la depresión, las ansiedades, los trastornos alimenticios, especialmente en las niñas, en las mujeres, y los trastornos de consumo de sustancias. Bueno, este trastorno es un trastorno que pues, tiene unas características especiales, y es que tiene una inestabilidad en las relaciones interpersonales. En la autoimagen de la persona que padece este trastorno, que ha sido diagnosticada o que tiene las características clínicas, no se ve a sí mismo como alguien de valor o como alguien que merezca respeto, sino por el contrario se devalúa a sí mismo constantemente. Hay una inestabilidad afectiva y son frecuentes las conductas de impulsividad en estas personas. Los trastornos de personalidad por lo general dan inicio en la edad adulta y se extienden a diversos ámbitos de la vida, pero este trastorno tiene la particularidad de que comienza por lo general en adolescentes de 14 años de edad. Bueno, las personas que han sido diagnosticadas con TLP, por lo general, que llegan a los centros de salud o a los centros psiquiátricos, son personas que presentan frecuentemente
cortadas, ingesta de medicamentos o de venenos, intentan ahorcarse y se da muy presente esto. La población diagnosticada con TLP alcanza hasta un 60 y 80% de la cantidad de veces que pueden realizar una conducta suicida. Hay algo para aclarar y es que muchas veces estas conductas de impulsividad llegadas al acto suicida no siempre son para acabar con la vida en sí misma, sino por llamar la atención de los que están a su alrededor o como un acto manipulativo. Son personas que pues, le tienen un miedo bastante grande al abandono, ya sea físico o imaginario, y por lo tanto pues empiezan como a generar estas conductas de depresión para el otro, de que no lo deje. Algo muy particular que se encontró y fue que a pesar de este miedo al abandono y al rechazo, pues ellos intentaban sostener estas relaciones afectivas o relaciones interpersonales, y en otros países pues se encontró, en países como España, hay bastantes personas con TLP diagnosticados que han cometido ya un intento suicida por lo menos en su vida, y hoy día tienen una relación afectiva bastante fuerte y unas familias bastante estables, al igual que sus trabajos. Hay unos aspectos que median en esto, y vuelvo y repito, y hacen mucho más difícil un diagnóstico en decir, no, es que la persona que comete un acto lesivo es que tiene TLP y debe ser diagnosticado como un trastorno de personalidad. No es así. Hay unos aspectos que están ahí, como el abuso sexual infantil, el consumo de sustancias psicoactivas, la depresión mayor y los eventos interpersonales estresantes. Se encontró que en muchos pacientes en centros de salud no psiquiátricos que llegaron por lesiones, por agresiones, cortados o ya envenenados, tenían una historia de maltrato infantil por parte de uno de sus familiares o de un tercero fuera de su familia. Se encontró también que, pues como se da en los jóvenes, muchos de ellos tenían un consumo alto y frecuente de alcohol y de drogas ilícitas, llámese marihuana, éxtasis o cocaína. Encontramos la depresión mayor también, que empieza pues con la tristeza, los chicos que empiezan como con ese decaimiento, esa tristeza, y que empieza ya a hacerse mucho mayor y pasa por un diagnóstico de depresión mayor. Y lo otro son los eventos interpersonales estresantes. Eventos como los que ya mencioné hace un rato, las presiones que se dan en los ambientes en los que se mueven, establecimientos educativos, familias, el círculo de amigos, la relación afectiva, y muchos autores coinciden en que realmente esto es lo importante a la hora de que X persona decida tomar la decisión de atentar contra su vida. Muchos dicen, y es algo muy conjunto, que realmente una persona que si está en un grupo familiar, no sin problemas, no quiere decir que no tengan problemas, pero en un grupo familiar en los que se sientan incluidos, respetados, donde haya una participación para todos, no solo para los adultos, sino también para el adolescente, para el niño, para la niña, y establecimientos educativos en los que también se sienten incluidos, empiezan a minorar las ideaciones que en algún momento hayan podido tener en cuanto a los actos autolesivos. Un poco más del 15% de las personas que han presentado algunos de estos aspectos ha tenido alguna vez en su vida ideaciones y o intentos suicidas, y 2/3 de aquellos que consumaron el suicidio presentaban características clínicas de la depresión. Hay unos aspectos además, y es que se consideran desencadenantes mayores que el hecho de tener o padecer alguna
enfermedad o trastorno psiquiátrico o psicológico, y es la agresión, la hostilidad y la impulsividad. Las agresiones en las que puedan estar incluidos, pues ahí entra también el tema del acoso escolar que se pueda presentar, y es que no solamente las víctimas de agresiones son quienes idean o intentan suicidarse, sino también las personas que son victimarios dentro de los establecimientos públicos, educativos, perdón. Cuando se manejan en ambientes de hostilidad, pues empiezan también a recibir estos comportamientos hostiles y se empiezan a comportar de igual manera, y los comportamientos impulsivos. La etapa de la adolescencia es una etapa en la cual se presentan los mayores y frecuentes índices de agresión, hostilidad e impulsividad, por el hecho de que es una etapa en la que los adolescentes pues están como en su rol de yo ya me siento mayor, ya soy mayor, ya puedo hacer lo que quiero, ya lo que pienso y siento es lo que realmente cuenta, lo que realmente vale, a pesar de que papá y mamá sean quienes me den mi manutención, a pesar de que yo viva aún con ellos, a pesar de que estoy dentro de un establecimiento público y que pues usualmente dentro de la sociedad nos manejamos por normas y por reglas. Los adolescentes juegan con un imaginario en el que todo le puede pasar al resto, pero nada me puede pasar a mí. Entonces, como nada me puede pasar a mí, yo soy el dueño de la verdad y la verdad es mi verdad. Entonces, si yo creo y considero que a mi compañerito le puedo pegar y patear y tratarlo mal y decirle 10.000 cosas feas, porque es que así voy a obtener de él que me tenga respeto, porque es que así también lo veo en mi casa, porque mi papá, mi mamá le pegan en algunas ocasiones, y si no le pega la trata mal, la trata a la grosería, a la vulgaridad. Entonces eso funciona en mi casa con mi mamá y funciona conmigo, entonces eso también va a funcionar en otros aspectos de mi vida y va a funcionar con mis compañeritos. Y pues en muchos casos se ve que eso también empieza a jugar con los docentes. Entonces, si funciona con mi compañero, pues puede que también funcione con mi profesor o mi profesora. Entonces yo la trato mal y de pronto ella como que se siente atemorizada y le genera un ambiente hostil, un ambiente de agresión, y entonces ella me va a poner una buena nota, o él me va a poner una buena nota, o no le va a decir al director de que me porte mal, o no va a llamar a mis papás. Las conclusiones como tal del trabajo, pues fue precisamente que este tema del suicidio, un tema que se empieza a considerar como un problema de salud pública, porque es que no es verlo ya que con la pared acá, yo acá, una pared acá y allá está el resto, de que eso fue como los adolescentes, de que eso le puede pasar a todos allá, o a los estratos medios, o a los estratos bajos, o solo en las zonas rurales, y de pronto pues a mí no me puede llegar a tocar eso. No hay que verlo con esos ojos o con esas gafas, sino que, bueno, o soy padre, o soy madre de familia, soy docente, soy hija, soy hijo, soy hermano, soy esposo, soy esposa, y pues estoy también pendiente a muchas cosas que se puedan presentar en la vida, a que en algún momento de mi vida entonces me sentí mal, me sentí muy triste, tuve ciertos inconvenientes y puedo llegar a pensar es mejor acabar acá las cosas. Entonces hay que ver las cosas de esta manera, no es allá el otro, allá detrás de esa pared, de ese muro que yo empiezo a construir, porque es que yo me siento ahora muy bien, yo estoy muy bien, mis hijos están muy bien, mis estudiantes están muy bien y no les puede pasar nada, sino que, bueno, hay que ponernos en ese tapete de que puede que nos roce algo de esa situación que consideramos lejana. El trastorno límite de personalidad, como ya les decía, es un trastorno que ha sido poco estudiado hasta el momento. Esto sigue siendo investigado, sigue siendo estudiado,
Sin embargo, es un trastorno que sus características clínicas, así no estén diagnosticados las personas, están incluidas, están allí presentes cuando vamos y revisamos esa historia individual de la persona y están presentes allí. Esas impulsividades, esas relaciones interpersonales, como que sí, como que no, como que me llevo bien, como que me llevo mal, esas inestabilidades emocionales de que hoy estoy bien y ahorita más ratito estoy llorando o estoy de mal genio, estoy histérico, estoy histérica. Entonces empiezan a jugar estas características clínicas allí, están muy presentes en estos patrones, en estas personas con patrones suicidas. La presencia de una historia de abuso sexual en la infancia es algo que hay que tener siempre pues, en cuenta muchas veces. Ustedes como docentes, los que son docentes, los que son orientadores en las instituciones educativas, pues siempre es el niño, la niña, el adolescente problema. Y es el niño problema y el adolescente problema y ya, y que pereza otra vez anotado en el observador y yo ya no sé qué más hacer con él. Y pues no es que ustedes allá en las instituciones tengan toda vuestra cara, no. No es que entonces yo voy a pues adoptar a más de 50 niños en una institución educativa o adolescentes, sino que, bueno, prestarle un poquito de atención de todas maneras a estos chicos. Si está siendo agresivo, si es la víctima de acoso escolar o si es el victimario de acoso escolar, o si es el chico que no estudia, que siempre le va mal, o la adolescente que mantiene a toda hora como allá aislado, o llorando, que por todo llora, o por el contrario que siempre está como con esa ira por delante. Dice uno, es que siempre me responde con 2 piedras en cada mano. Bueno, tomémonos un espacio en decir, preguntémonos por qué. ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es el detrás que puede haber de todas estas reacciones, de todas estas conductas? Sin llegar pues a quedarnos siempre ahí con la intervención o asumir el rol de padres en las instituciones educativas. Algo que se encontró es que la ocurrencia, la cantidad de veces en la que ocurren los abusos en la infancia y la severidad de estos abusos empiezan a marcar un componente principal para que se haya una predicción más o menos acercada pues, a los intentos suicidas que puedan llegar a cometer las personas. Y lo otro es que la existencia de aspectos como la depresión, el consumo de sustancias, la presencia de eventos estresantes, entre otros, hace a la persona, al individuo, mucho más proclive a que decida autoagredirse o por conseguir algo a cambio o por manipulación o simplemente porque pues ya realmente se siente cansado, se siente agotado o agotada y ya considera que es momento de decir no más y hasta acá llego. Hay un caso pues así como para comentarles, una compañera de estudio, ella estudiaba psicología conmigo, íbamos en 6º semestre, una chica que uno veía siempre de 20 años, siempre sonriente, alegre, una chica española. A todo el mundo le sonreía, ella cantaba, ella bailaba, no le importaba que otros le dijeran, ay, qué pena, qué oso, qué boleto, delante de todo el mundo bailando, cantando, no, a él no le importaba nada de eso. Y pues todos decíamos, pues qué chévere, una chica así, una compañera así, una amiga así. Y ella lo veía uno como ahí, como achantado, ven, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Era como siempre ese apoyo para el resto. Pero pues realmente ninguno se preguntó, se preocupó nunca por preguntarle a ella, por decirle a ella, vamos y nos tomamos un café, una limonada, salgamos y hablemos y charlemos, y cuando uno la veía así como triste, nadie, o sea, eso no, y pues era raro, pero pues uno decía, eso de pronto se
no la veíamos en la universidad, los profesores también bastante extrañados, las asignaturas estaban perdidas por inasistencia, y incluso el profesor que pues trabajó conmigo esto, uno de los que dijo, perdió y no me importa si viene con excusas, si no tiene excusas, punto y ya. Y ahí acabó. Él dijo eso 2 semanas antes, cuando llegamos a la universidad y nos dijeron, tu compañera, tu amiga, tu estudiante, falleció esta mañana, la encontraron ahorcada en su casa. Todos quedamos, bueno, pero ¿qué pasó acá? Una chica que feliz, que todos decíamos es feliz, es alegre, y los mismos docentes, no me importa si trae excusa de que está enfermo, perdió. Y psicólogos, y estudiantes de psicología, y a ninguno nos preocupó en ningún momento que pudo haber pasado, una amiga cercana, pues fue un hecho lamentable para todos. Entonces es como ese también, esa reflexión para ustedes como docentes, como psicoorientadores, como padres, que son muchos de ustedes madres, pues que vean eso y que se preocupen también por ese tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias.